España, en el estado de empleo juvenil, nos encontramos con un dato muy preocupante y con alguna paradoja estimulante. El dato lo conocemos todos. Hace 2 años se presentó un informe que decía que la digitalización de la economía del futuro viene por muchas empresas están empleando gente. Y ahora viene la paradoja optimista. En España, cerca de 350.000 puestos de oportunidad de los jóvenes, pero además STEM, las ciencias, una opinión muy personal es que tampoco podemos abandonar las clásicas asignaturas, las carreras son difíciles de abordar y además son muy desconocidas por buena parte de la... Eskerrik asko merkataritza ganberari eta unidad editorial taldeari eztabaida eta aztergai honi harrera egiteagatik. Lan bizitzaren hasieran enplegu baten bila dabilen gure gazteriari itxaropen handiagoa eskainiko batioi horrek. Herri gisa dugun balio handienetako bat da gazteria, gure oinarria eta geroari begira. Herri gisa aurrera egin nahi bat dugu, eta gizarte gisa geratu apustu argia eta irmoa egin behar dugu gazteen alde. Las personas jóvenes son un colectivo especialmente permeable al cambio y las transformaciones sociales que tienen gran repercusión en sus condiciones de vida, sus valores y sus actitudes. Son también la base de cualquier avance y transformación social. En el marco de la apuesta de nuestro Gobierno por la juventud, en lo que al Departamento de Empleo y Políticas Sociales se refiere, nuestro objetivo es la generación de oportunidades laborales a las personas jóvenes, oportunidades en Euskadi. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, plantea constantemente la redefinición de una Europa más actual, más social, basada en la juventud. Y para ello, desde la Comisión se han creado el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en el cual los jóvenes pueden participar en un proyecto de voluntariado o de formación. Y el objetivo es que a finales del año 2020, 100.000 jóvenes europeos se hayan incorporado a dicho cuerpo. La lucha contra el desempleo juvenil es otra prioridad de primer orden para la Unión Europea. El fomento del empleo y de las políticas sociales es una cuestión de interés común, compartido por todos los Estados y por todos los países, como es nuestro caso. La Comisión apoya estos esfuerzos a través de una serie de políticas y acciones como la Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre el Empleo Juvenil. Desde 2013, el número de jóvenes desempleados en la Unión Europea ha descendido en 1,6 millones y el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan ha disminuido en 900.000 personas. En esa mejora de la empleabilidad de los jóvenes, el hecho de estudiar y aprender en otro país demuestra un valor añadido para que desarrollen sus capacidades, mejoren sus oportunidades de carrera y refuercen la ciudadanía europea. Ahí está Erasmus Pro, también tenemos el programa Erasmus Plus para apoyar estancias de larga duración para aprendizaje en el extranjero. La Comisión Europea también promueve un marco de calidad para periodos de aprendizaje y establecerá un servicio de apoyo a la formación de aprendices centrado en la demanda que ayudará a los países que introduzcan o reformen sus sistemas de aprendizaje. Aquí en Bilbao, en Estrasburgo o en Múnich es preciso garantizar una educación de calidad para que la juventud adquiera los conocimientos y actitudes necesarias para poder participar plenamente en la sociedad y responder a los nuevos retos y oportunidades que ofrecen la mundialización y el cambio tecnológico. Pedro lo estaba diciendo, hay empleos que no se están cubriendo porque no tenemos a la gente suficientemente formada en la cuantía que las empresas necesitan para poder trabajar. Y ese es un hecho que aquí también se da y en el que, bueno, junto con el Departamento de Educación venimos trabajando con el objetivo de formar a nuestros jóvenes para que tengan esas cualidades y esas capacidades que permitan a las empresas poder contratarlos. Creo que Euskadi está en una línea avanzada y acercándose a lo que marca Bruselas y a lo que sumamos nuestro esfuerzo y nuestro saber con una clara voluntad para conseguir que sea una sociedad avanzada y solidaria. Así pues, nuestro objetivo claro y prioritario es la reducción del desempleo juvenil y el acceso a un primer trabajo con la mayor calidad posible. En este sentido, atendiendo a los últimos datos del Observatorio Vasco de la Juventud, en el segundo trimestre del año 2017, la tasa de paro de la población de entre 16 y 29 años en Euskadi es del 15,9%, superior a la tasa de población general de más de 16 años, de 16 o más años, que es del 11%. Pedro nos decía, las tasas en el Estado son alrededor del 40%, en Euskadi tenemos una tasa del 15,9%, siendo una tasa comparativamente buena. No nos tenemos que conformar, no tenemos que ser autocomplacientes y tenemos que seguir trabajando para que esta tasa en general vaya disminuyendo y en la de los jóvenes en particular también, porque es el futuro de una sociedad y el futuro de Euskadi pasa por los jóvenes.
No obstante, y en relación al mismo trimestre del año pasado, la tasa ha experimentado también un descenso de más de 7 puntos, pasando del 23,2 en el segundo trimestre del 16 al 15,9 en el segundo trimestre del 2017, como os decía. Por tanto, 7 puntos menos. El descenso de la tasa de paro en la juventud vasca concuerda con el de la tasa de población en general. Si bien entre las personas jóvenes este descenso del desempleo ha sido más acusado. La economía está funcionando, está generando oportunidades y lo está generando más para los jóvenes, para el colectivo más joven. Y estos datos nos invitan a seguir trabajando en la misma línea, con especial atención al acceso al mercado laboral de nuestros jóvenes, favoreciendo su integración y propiciando horizontes de estabilidad vital que posibiliten su desarrollo personal y profesional. Y desde el Gobierno vasco estamos desarrollando diferentes medidas en respuesta a los retos a los que se enfrentan nuestros jóvenes en el ámbito del empleo. La primera de estas medidas es la iniciativa de transición del mundo educativo al mundo juvenil. Comentaba Pedro también que a veces no es fácil, ¿no?, que nuestra gente que sale de nuestras escuelas, que sale de nuestras icastolas, de los centros de formación profesional o de las universidades tengan una oportunidad a la hora de entrar en el mercado, en el mercado laboral. Eso lo tenemos detectado y por ello hemos puesto en marcha esta iniciativa con el fin de facilitarles esa transición al mundo laboral. El Gobierno vasco y las 3 universidades de Euskadi, las asociaciones de centros públicos de formación profesional y la Asociación de Centros Privados Concertados de Formación Profesional de Iniciativa Social ETEL, firmamos el pasado mes de julio un acuerdo marco para impulsar la transición del ámbito educativo al laboral y el emprendimiento entre estudiantes y personas tituladas. Para ello, se han designado 2 programas denominados Transición del mundo educativo al laboral y Emprendimiento juvenil. Y a ello destinamos 4 millones de euros anuales. El denominado tránsito educativo o transición educativa al mundo laboral tiene como objetivo facilitar una primera experiencia práctica a 1.500 alumnos y alumnas de estudios de grado y de formación profesional. La formación profesional en Euskadi sí que ha estado de alguna forma prestigiada, pero no tanto como lo debería estar, y es preciso generar esas oportunidades y esa conciencia a los jóvenes y también a los padres, que a veces siempre pensamos que los hijos tienen que estudiar una carrera superior, bueno, pues porque entendemos que va a ser lo mejor. Puede que sí, pero que también nosotros creemos que la formación profesional es una formación que les va a dar muchas oportunidades a estos jóvenes que en este momento necesitan un empleo que les permita obtener unos recursos y una oportunidad para independizarse, emanciparse y además tiene también sus consecuencias en el ámbito de la demografía, que también bueno, es algo que a nosotros como Gobierno en el ámbito de la parte más social nos está preocupando y mucho. Además, su puesta en marcha va a permitir una experiencia de 3 meses de transición del mundo educativo al mundo laboral a través de las prácticas, ¿no? Todo el alumnado contará con el apoyo de tutores que realizarán el seguimiento del proceso de formación en la empresa y también, finalizado dicho proceso y una vez evaluado el programa, se expedirá al alumnado una certificación acreditativa. Además, y en colaboración con los centros de formación profesional y universidades y en el marco de la Estrategia Vasca de Emprendimiento y también a través del programa Emprendimiento Juvenil, se firmarán convenios para el desarrollo de talleres de empresa y de promoción de nuevas empresas surgidas en los propios centros educativos de FP y universitarios, porque otra parte importante es el emprendimiento, otra parte que nosotros como Gobierno, en la que creemos que eso no solamente es lograr un trabajo por cuenta ajena, sino también la posibilidad de que ideas que tengan futuro se les apoye con el objetivo de favorecer ese emprendimiento que en nuestro país siempre ha sido una seña de identidad de los empresarios y de nuestro tejido productivo. También, además, el objetivo es impulsar 150 proyectos cada año por esta vía y el importe que recibirá el centro o la entidad designada para impulsar cada uno de ellos será de 6.600 euros. Y otra medida que también estamos poniendo en marcha es la convocatoria de garantía juvenil. Estamos trabajando para poner en marcha de manera inmediata una convocatoria que pretende incidir en la dinamización de la formación dual, vinculada al contrato para la formación y el aprendizaje, asociado a la obtención de un certificado de profesionalidad en modalidad presencial, dirigido con carácter exclusivo a jóvenes en situación de desempleo que estén de alta en el sistema estatal de garantía juvenil. Y junto con toda esta tipología de formación dual, la convocatoria lo que pretende y contempla es otra tipología de otros proyectos con compromiso de
contratar posteriormente a la finalización del mismo. Es decir, lo que nosotros les vamos a favorecer es una formación que sea dual, en el que adquieran unos conocimientos teóricos, pero a su vez conocimientos prácticos que permitan facilitar su incorporación y también con un compromiso posterior de contratación de esas personas. Y no cabe ninguna duda que la lucha contra el desempleo juvenil constituye un objetivo básico para nuestro Gobierno, para el Gobierno vasco. Asimismo, el Programa Marco para el Empleo y la Reactivación Económica del Gobierno establece dentro de su ámbito operativo de fomento del empleo juvenil la puesta en marcha de un nuevo programa de retorno juvenil. Antes hablábamos, Pedro marchó a Madrid, hizo su vida profesional como muchos otros jóvenes y no tuvo la oportunidad, o sus circunstancias le hicieron quedarse en esa ciudad o en otros países que nuestros jóvenes van fuera. Lo que pretendemos es que el que tenga ganas o el que quiera volver tenga la oportunidad de volver, y para eso vamos a poner en marcha, estamos poniendo en marcha desde nuestro departamento un programa de retorno juvenil que además es compatible con otra serie de ayudas que desde el Departamento de Innovación y de Industria se están también trabajando en ellas. Lo que pretendemos es que esta gente tenga la capacidad o tenga la oportunidad de, habiendo adquirido una experiencia en el exterior, deseen retornar y tengan la posibilidad de que puedan desarrollar su carrera profesional en Euskadi. Estas medidas que estamos poniendo en marcha se suman a las ya existentes en años anteriores, como pueden ser el programa Lehen Aukera, que permite subvencionar un 30% de los contratos en prácticas, y también favorecer la iniciativa del fomento del contrato relevo. Los compromisos e iniciativas que proponemos son herramientas a disposición de la juventud para que ésta sea la protagonista en la construcción de su propio futuro. Estamos creando condiciones favorables para el empleo y también programas que faciliten el desarrollo de habilidades para el acceso, la permanencia y la construcción de trayectorias laborales para los jóvenes. Por ello es de vital importancia y requiere de una apuesta compartida entre las instituciones, el mundo empresarial, organizaciones sociales y sindicales, y teniendo claro que necesitamos más y mejor empleo. Porque es verdad que estamos creciendo en empleo, es verdad que estamos bajando las tasas de desempleo, pero también es verdad que el empleo que se está generando es un empleo que tiene que mejorar en su calidad, las altas de temporalidad son elevadas, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, los empleadores y las instituciones, para que ese empleo cada vez sea un empleo de mayor calidad. Y proponemos una política de juventud desde la convicción de que las personas jóvenes son las verdaderas protagonistas de su vida y de su porvenir. Por eso, como os decía, es un trabajo compartido entre todos, y esa Europa a la que me refería antes, que ahora se redefine, ahora está en un proceso de construcción, que se tiene que construir en base a pilares sociales de respeto también al planeta, de un desarrollo sostenible. Estamos trabajando en ese momento. Desde Euskadi ya lo estamos haciendo, queremos estar con quienes más están trabajando por ello y, por tanto, estamos en aquellos foros europeos donde se están decidiendo estas cosas. Garrantzizkoa da munduko ekonomiaren azkenaldiko sabu handiak ez daitezela izan gure gazterientzako oztopo. Beharrezkoa da gazteak gure artean izatea gure gizartearen zeregin nagusian. Ezinbestekoa da gazteek emantzipatzeko aukera malgua izatea. Las políticas y las acciones que instituciones y empresas desarrollamos en las áreas de educación, empleo, vivienda, cohesión social, salud, acción social, cultura, ocio, consumo, movilidad sostenible, han de tener en cuenta el factor juvenil. Las políticas juveniles o las políticas no solo dependen de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, sino que son transversales y además tienen que ser interinstitucionales. Tienen que participar todos los agentes, instituciones municipales, diputaciones forales y el Gobierno, empujando todos en la misma línea, con el objetivo de dar oportunidades de empleo, dar oportunidades de vivienda, dar oportunidades sociales a nuestros jóvenes para que nos ayuden a seguir construyendo este país. Mende honetako Euskadi horrek eta Europa horrek oinarritzat hartu behar dute gazteen potentzial hori. Horrek bermatuko baitugu aurrera bidea. Aurrekatua, solidarioa eta iraunkorra. Eta nire partez hori da guztia eta eskerrik asko hemen egoteagatik.